¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo una máquina tan aparentemente simple como un molino de viento pudo cambiar el mundo? Pues bien, su historia es un viaje increíble, una aventura que nos cuenta cómo la simple idea de usar la fuerza del viento llegó a transformar paisajes, economías y hasta culturas enteras. Para entenderlo, aquí está nuestro plan de ruta. Vamos a seguirle la pista al molino de viento, viendo cómo nació, cómo viajó por el mundo y, lo más fascinante, cómo se fue reinventando una y otra vez para adaptarse a nuevos desafíos a lo largo de los siglos. Primero, lo básico. ¿Qué es un molino? Es en esencia un transformador de energía. Convierte el movimiento del viento en trabajo útil. Hay que recordar que antes de esto las únicas opciones eran la fuerza de los animales o los molinos de agua, una tecnología que ya venía desde el Paleolítico. Eran las únicas fuentes de energía mecánica que existían. Pero la auténtica revolución llegó desde el Imperio Persa. En esas tierras áridas, donde los ríos no eran una opción fiable, nació la necesidad de buscar otra fuente de energía. Y la encontraron en el viento, inventando los primeros molinos de los que tenemos constancia, tanto para moler grano como para una tarea vital, bombear agua. Así que nuestra primera parada es precisamente ahí, en la antigua Persia, para ver cómo esa idea genial tomó forma. Y no de una, sino de dos maneras completamente distintas desde el principio. Y esto es fascinante. Desde el inicio, Persia nos dio los dos conceptos que dominarían la historia. Por un lado, el molino de eje vertical, perfecto para generar mucha fuerza de molienda en su base, y por otro, el de eje horizontal, mucho más simple y directo para levantar agua. Estas dos ideas son, por así decirlo, los abuelos de todos los molinos que vendrían después. Claro, una idea tan potente no se iba a quedar quieta, empezó a viajar, a moverse y en cada nuevo lugar se adaptaba al clima, la cultura y sobre todo a las necesidades de la gente. El concepto se fue hacia el este, llegando a China, donde mantuvieron el diseño de eje vertical. Pero el momento clave, el gran punto de inflexión, fue cuando la idea llegó a Europa. Allí, los ingenieros de la época tomaron un camino diferente. Descartaron el eje vertical y apostaron todo al horizontal. Esa decisión creó una división en el diseño que duraría cientos de años. Y esa división fundamental en Europa dio lugar a dos ramas evolutivas completamente distintas, dos tradiciones que respondían a los materiales que tenían a mano, a los vientos de cada zona y a los trabajos que necesitaban realizar. La gran diferencia entre las dos tradiciones se basaba en algo fundamental: cómo orientar el molino hacia el viento. En el sur, en el Mediterráneo, donde sobraba la piedra, construían torres fijas y solo giraba el techo. En cambio, en el norte, con sus inmensos bosques, la solución fue increíble: hacer que todo el edificio de madera girara sobre un poste central. Dos soluciones geniales para el mismo problema. Y claro, si pensamos en la tradición mediterránea, es imposible no pensar en el molino manchego, el que inmortalizó Cervantes. Es la síntesis perfecta de la tradición del sur, su torre de piedra, su techo giratorio. Todo en él nos cuenta esa parte de la historia. Por dentro era una auténtica fábrica vertical de 3 pisos, una maravilla de la ingeniería de su tiempo. En cada planta se realizaba una tarea clave, desde guardar el grano y los animales abajo hasta la maquinaria de molienda en la cima. Todo perfectamente organizado. Mientras tanto, mucho más al norte, en los Países Bajos, los molinos se convirtieron en el motor de la nación. Sí, molían grano y cortaban madera, pero su misión más épica fue bombear agua sin descanso para ganarle terreno al mar. Literalmente, usaron los molinos de viento para construir su propio país. Bueno, pues ahora damos un salto al siglo XVIII. Una época de ebullición, de inventos, y los molinos no se quedaron atrás. Se volvieron más eficientes, más seguros y, sobre todo, mucho más inteligentes. El siglo XVIII fue un punto de inflexión brutal. 3 inventos clave resolvieron los dos mayores quebraderos de cabeza de los molineros. Primero, cómo hacer que el molino se oriente solo al viento. Y segundo, y esto era crucial, cómo controlar su velocidad para que no se hiciera pedazos durante una tormenta. El fantail o cola de abanico fue una de esas ideas que son pura genialidad. Antes de esto, el molinero tenía que girar a mano una cubierta que pesaba toneladas. Este pequeño rotor secundario hacía todo el trabajo de forma automática, convirtiendo al molino en una máquina mucho más autónoma. Y esta otra idea fue como instalarle un fusible automático al molino. Antes, una ráfaga de viento demasiado fuerte podía destruir la maquinaria por completo. Estas persianas con resortes se abrían solas con la presión del viento, actuando como una válvula de seguridad. Fue un avance gigantesco en fiabilidad y seguridad. Y el último gran capítulo de esta historia nos lleva a cruzar el Atlántico, a los Estados Unidos del siglo XIX. Allí el molino de viento no solo se adaptó, sino que se reinventó por completo para un propósito totalmente nuevo.
Aquí se ve un cambio de mentalidad total. El objetivo ya no era la potencia bruta de los molinos europeos. El diseño americano buscaba otra cosa: fiabilidad. Necesitaban un motor ligero, que funcionara solo durante meses para una tarea vital en las grandes llanuras: sacar agua del subsuelo para el ganado y la agricultura. Y ese diseño nació en 1854. El molino multipala, perfeccionado después con una construcción totalmente metálica, era simple, barato de producir en masa y tremendamente eficaz. Se convirtió en un verdadero ícono del oeste americano, haciendo posible la expansión y la vida en territorios inmensos. Entonces, haciendo un rápido resumen de este increíble viaje, todo nace en Persia con dos ideas. Europa elige una de ellas y la divide en dos tradiciones. Los holandeses la convierten en un motor industrial. En el siglo XVIII se automatiza. Y finalmente, América la reinventa para conquistar el oeste. Una evolución tecnológica en toda regla. Al final, la historia del molino es una lección sobre la adaptación. Una misma idea, el poder del viento, se fue transformando una y mil veces para resolver problemas muy diferentes en lugares muy distintos. Y eso nos deja pensando, ¿qué otras ideas simples y geniales de nuestro pasado están esperando a que las reinventemos para solucionar los desafíos de hoy? Una pregunta para reflexionar. Gracias por la atención.